Buenas noches, doctores. Para continuar con nuestras sesiones académicas del servicio de urología, el día de hoy vamos a hablar acerca de válvulas uretrales posteriores. Como sabemos, esto es una anomalía congénita que consiste básicamente en una membrana que va a obstruir la uretra posterior. Se considera como la causa más frecuente de la obstrucción infravesical en el niño, ¿no? Y en cuanto a la morbilidad de esta patología, va a estar determinada por el grado de obstrucción de la vejiga y por el grado de la función renal del niño. En cuanto a las generalidades, el diagnóstico la mayoría de veces es en el primer año y esto va a determinar un factor pronóstico. Esto se refiere a que los casos más severos siempre se van a diagnosticar de forma más precoz. Eh, Como vamos a ver, va a consistir en un defecto en el desarrollo embrionario de la uretra. Se considera todo un espectro clínico que va a afectar tanto la vejiga como la función renal. Con el avance de la ciencia y también el avance en cuanto a los manejos del neonato, se ha visto una disminución en la mortalidad de los niños. Pero esto también se ha visto reflejado en un aumento de la insuficiencia renal crónica en estos pacientes. Alrededor del 30% de los neonatos que presentan válvula de uretra posterior van a terminar con insuficiencia renal crónica. En la actualidad está en boga el diagnóstico prenatal con la ecografía fetal, ¿no? Y también el tratamiento intraútero en países desarrollados. Bueno, en cuanto a la clasificación, esta clasificación es de Young, en el año 19, que lo dividió en tres tipos, ¿no? Como estamos viendo, el tipo 1 son las válvulas de tipo 1, donde el pliegue van a ser en el verum montarum. Y puede haber de tres formas, ¿no? Una donde está completamente plegado, donde la luz es muy pequeña. En el segundo caso, donde hay una ligera separación. Y en el tercer caso, donde la membrana no está completamente formada. En el tipo 2, parte desde el verum montarum, pero se va a ir hacia el cuello vesical, como estamos viendo en la imagen. Y en el tipo 3 ya no tienen referencia en cuenta al verum montarum, sino simplemente se forma la membrana en toda la uretra, ¿no? Y la ocluye. En esta imagen es la imagen de válvula de tipo 1, que es la más frecuente, alrededor del 95% de los casos, donde estamos viendo en la cistouretrografía retroradicional, ¿no? Ahí vemos la válvula uretral y lo que está conllevando, ¿no? Y también los pliegues al costado en la cistoscopía. Bueno, esto es lo que les había mencionado antes, la válvula tipo 2, que surge del verum y se extiende hacia el cuello de la vejiga, ¿no? Esta es la segunda más frecuente. Y la de tipo 3 es la más rara, del 5% de los casos, donde ya no tiene en cuenta el verum montarum, sino simplemente la membrana que ocluye toda la circunferencia del uretro posterior y deja un lumen muy pequeño, como estamos viendo en la imagen. Ahora, en cuanto a la embriología, diversos médicos han tratado de estudiar para saber de dónde provenía esta membrana, ¿no? Así, en el año 1914, Loeffler hizo autopsia en varios lactantes, alrededor de 14, que presentaran válvula de uretra posterior, y encontró que estas tenían el mismo tejido que englobaba a los conductos eyaculadores, ¿no? Y encontró que la membrana era de un epitelio escamoso estratificado y las válvulas de tejido conectivo denso intermezclado con fibras de músculo liso. Walson también en 1918 también trató de estudiar la etiología de las válvulas de uretra posterior y también encontró un desarrollo anómalo embrionario, ¿no? Sobre todo de la uretra posterior. En el 55 también Stephens también la trató de estudiar y vio una serie de casos de cisturetrografía mencional de válvulas uretrales posteriores, ¿no? Analizando macro y microscópicamente la uretra. Y bueno, en esta imagen estamos viendo en el lado izquierdo lo que es normal, cómo se forma la uretra, cómo se va plegando, y no hay evidencia de ningún tipo de membrana, ¿no? Y en el lado derecho de la imagen D y F, estamos viendo cómo hay una integración anómala del conducto mesonéfrico, que es lo que está señalando la flechita, ¿no? Que es lo que se estaría generando la formación del valvular, ¿no? En la actualidad todavía no se sabe a ciencia exacta qué es lo que lo forma. Bueno, en cuanto a la enfermedad de válvula de uretra posterior, va a afectar a varios órganos. Primero tenemos el pulmón, va a generar una hipoplasia,
Esto por el oligohidroamnios que se genera durante el embarazo. Esto puede ser mortal en los recién nacidos, ¿no? Y si sobreviven tienen bastantes, no dejan muchas secuelas. También va a afectar a los riñones, va a generar una displasia. Esto se ha visto por el aumento de la presión intravesical que sufre el feto, y esto genera una insuficiencia renal que es irreversible, ¿no? Y su severidad al final va a determinar el grado de función renal que tenga el paciente. Además puede generar daño glomerular y daño tubular, eso también por aumento de la presión, y esta insuficiencia puede llegar a ser reversible cuando tratemos al paciente, ¿no? Y también va a generar un daño en la vejiga, puede generar disfunción vesical que puede empeorar pues, la función renal, ¿no? Y esto va a mejorar con la edad y también con el tratamiento desobstructivo y también con otros tratamientos que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los riñones, como mencionamos, se genera una displasia renal, esto básicamente por la presión intraluminal elevada. Eh, Se ha visto que puede haber un desarrollo embrionario normal también, ¿no? Que esté relacionado a esto. Y lamentablemente genera una insuficiencia renal que no es reversible, ¿no? Y también, como les mencioné antes, también la uropatía obstructiva de la válvula en sí va a generar el daño glomerular y tubular. Este sí se puede revertir y va a depender también del tratamiento y de lo que podamos hacer, ¿no? Y también del grado de obstrucción del lumen que tenga el paciente. En cuanto a la vejiga y tracto urinario, por la obstrucción de la válvula de Vetra va a generar una hipertrofia muscular, también va a generarse una inversión en los subtipos de colágeno, va a haber alteraciones en la capa muscular en la miosina, incremento de las fibras de elastina, y esto pues puede llevar a cambios irreversibles, generando una incontinencia urinaria entre alrededor del 15 al 70% de los casos. Acá en esta imagen es de un niño ya que se le hizo una urodinamia. Como estamos viendo, son tres gráficos. La primera es de la presión abdominal. Esta presión se genera alrededor de los músculos de la vejiga. La principal es la del medio, la del color celeste, que vemos la presión del detrusor. Y la inferior, la azul, es la presión vesical, que es la presión que se ejerce intravesical. Entonces nos fijamos en la línea del medio. Esto es en la fase de llenado. En esa fase se supone que la presión del detrusor debe ser mínima para que pueda ingresar la orina a la vejiga. Pero como estamos viendo, hay curvas, ¿no?, que se levantan. Como normal es hasta 10 milímetros, hasta 10 centímetros de agua, pero aquí estamos viendo que puede llegar incluso hasta 100, ¿no? Entonces, aquí nos demuestra que es un detrusor hiperactivo, ¿no? Que no va a permitir un correcto llenado. Esta es el otro tipo que puede generarse, es una vejiga de baja acomodación. Como les mencioné antes, la presión del depresor tiene que ser mínima, pero como acá estamos viendo es prácticamente una curva en alza, ¿no? Y eso es lo que se considera pues como una vejiga de baja acomodación que no permite que la orina ingrese en el llenado. Y en este gráfico es el gráfico del vaciado, ¿no? En el vaciado, aquí sí la presión del depresor tiene que elevarse para poder eliminar la orina, para poder expulsar. Pero como estamos viendo, la presión del detrusor no hay. Entonces se está generando una incontinencia vesical, ¿no? Estas son las consecuencias que puede llevar la válvula de uretra posterior. Bueno, como les mencioné, puede haber una vejiga hiperactiva, una vejiga de baja acomodación y también fallos musculares, ¿no? Esto se puede revertir con cateterismo intermitente limpio, con anticolinérgicos, que va a influir en el comportamiento de la vejiga, también con vesicostomías, con derivaciones altas. También se puede asociar insuficiencia renal precoz por la displasia renal y una insuficiencia renal progresiva por la disfunción vesical. Alrededor del 50-70% de los pacientes que sobreviven a la válvula de uretra posterior se va a estar relacionado con reflujo vesico-ureteral, que va a ser secundario a la obstrucción y también secundario a la disfunción vesical que hemos estado viendo en las diapositivas anteriores. Alrededor del 20-30% se puede resolver tras el tratamiento desobstructivo, ¿no? Pero si persiste, hay que descartar que lo que esté fallando no sea la vejiga, ¿no? Además que cuando se hace el diagnóstico de válvula posterior, también la mayoría de pacientes tienen muestra de hidronefrosis al diagnóstico. Bueno, en cuanto a la presión clínica y el diagnóstico, la mayoría de veces se hace el diagnóstico prenatal con ecografía prenatal.
ya que además de la válvula uretra posterior también vamos a tener uretrohidronefrosis, que se puede ver en la ecografía prenatal, una megavejiga por la obstrucción de la válvula uretra posterior, engrosamiento de la pared, y también se puede apreciar la ecogenicidad del parénquima renal, que va a estar incrementada y que nos daría el diagnóstico de la displasia renal. Además, también se asocia a oligohidramnios, que es lo que va a perjudicar al paciente con la función pulmonar. Y bueno, se puede hacer diagnósticos diferenciales prenatalmente, ¿no? Como neuréter, atresia uretral, obstrucción del uretro anterior, ¿no? El diagnóstico antes de las 24 semanas es un poco difícil, ¿no? Mayormente se diagnostica entre las 22 y las 32 semanas de gestación. Estos son los signos que se pueden encontrar durante la ecografía prenatal. En la primera imagen, en la imagen A, estamos viendo una vejiga incrementada de tamaño, ¿no? Además, se asocia con uretronefrosis y el oligodrama. Y en la B se ve el signo de ojo de la cerradura, ¿no? También es sugestivo de válvula uretra posterior. Bueno, además, el paciente cuando nace puede tener hipoplasia pulmonar, puede tener signos de prematuridad, de crecimiento retardado, letárgico, inapetente, tono muscular disminuido, puede asociarse a infección urinaria y sepsis, y también una fase de Potter característica por la hipoplasia pulmonar. Además, al examen físico, lo que podemos encontrar en las exploraciones abdominales es una vejiga distendida, edema e incluso asitis, ¿no? Asitis que se genera por la rotura del cáliz, por la presión intraluminal que es muy elevada y que esto se va a extravasar a retroperitoneo, ¿no? La orina. Y por trasudado hacia el peritoneo. El diagnóstico neonatal, cuando esto no es tan característico, sospechamos de válvula uretra posterior cuando el neonato presenta itus a repetición, síntomas de disfunción, y se le hace una cisturetrografía retrogramisional y bueno, pues se encuentra la válvula de uretra, ¿no? Además, asociado también a la uretronefrosis, al reflujo vesicureteral, y bueno, la anatomía de la vejiga que también va a estar engrosada y aumentada de tamaño. Bueno, esto es lo que se puede encontrar en la cisturetrografía. En la primera imagen, ¿no? Se ve la válvula uretra posterior que está generando la obstrucción. Bueno, esta es la discopía de los pliegues valvulares. Y en la otra imagen también la válvula uretra posterior y bueno, discopía que también se ve un pequeño lumen, ¿no? Ahora, pasando al tratamiento, en otros países se está haciendo el tratamiento prenatal, ¿no? Tratamiento intraútero. Eh, Primero enfocado al manejo del líquido amniótico, ¿no? Hay pobres resultados, ¿por qué? Primero por errores en el diagnóstico, por problemas técnicos, por los riesgos fetales y por la poca especificidad que esto conlleva, ¿no? Además que la displasia renal se dice que puede generarse antes de las 22 semanas, ¿no? Incluso antes de que se genere la válvula uretral posterior. Bueno, lo que estamos viendo es el manejo que se hace, ¿no? Se coloca entre las 22 y las 32 semanas, se coloca un shunt que es vésico amniótico para disminuir el grado del líquido amniótico, ¿no? Y se coloca como una especie de doble J, ¿no? Ahora, hay unos parámetros de la función renal que nos indica buen pronóstico, que eso se hace el estudio del líquido amniótico, donde manejan el sodio, el cloro, la osmolaridad y la beta-2-nitroglobulina. Y teniendo estos resultados favorables, recién se le somete al paciente al shunt bésico amniótico, ¿no? Cuando el feto tiene cariotipo normal, cuando tiene oligohidramia, uretrohidronefrosis y los parámetros que hemos visto en la diapositiva anterior son normales, ¿no? Y incluso se le puede someter al feto a una ablación intraútera, ¿no? Pero las tasas de mortalidad Miguel, son muy altas disculpa y también que te interrumpa. la función renal, No se la escucha bien recuperación tu es audio. difícil. Con el doctor Hernán Barrera de la cabeza y vamos a poder Sí. explicar Bueno, en Perdía, cuanto al está tratamiento su audio postnatal, prendido. ¿no? Y eh, vamos a poder ver cómo ya cuando después están los del niños escenario mayores, se hace esta se genera pues retroalimentación una desde el disfunción metabolismo, vesical, ¿no? O sea, hay una parte de infección del tracto urinario y hay una buena función renal, se puede someter al paciente a ablación valvular. Esta puede ser incluso con láser Holmium, puede ser con la energía monopolar. En los neonatos, con función renal normal, también se puede aplicar la ablación valvular. En los neonatos que tengan ya insuficiencia renal al nacimiento, lo que primero se hace es estabilizar al paciente, pero
se le puede colocar una sonda vesical o una sonda de alimentación durante 5 a 7 días mientras se estabilice hemodinámicamente al paciente y después se le somete a la ablación valvular, ¿no? O la insucción del cuello vesical. Y luego de 1 a 3 meses se hace la cisturetrografía retroadmisional para control, ¿no? Ahora hay una controversia si es que no mejora la función renal con el sondaje vesical, si es que lo sometemos o no a la ablación valvular directamente, ¿no? O si es que se le realiza una derivación, que puede ser una vesicostomía, o incluso una ureterostomía o pielostomía. Esta es una imagen de la primera, la A, es el paciente que tenía pues, la válvula uretra posterior antes de ser sometido a la ablación. Se le realiza la ablación y luego a los 3 meses vemos la cisterretrografía, cómo mejoró el comportamiento de la vejiga, ¿no? Esto es para hacer el enfoque de que también se le puede aplicar al paciente si en caso no mejora con la sonda vesical durante 7 días, se le puede realizar una ureterostomía o incluso una vesicostomía, ¿no? Esto tras el sondaje vesical que no ayuda a mejorar la función renal, la creatinina no disminuye de 0,8 y se sigue manteniendo la dilatación del tracto. Entonces es ahí donde se le somete a la ureterostomía como estamos viendo en la imagen. O también una pielo-ureterostomía, ¿no? Que también se aboca hacia la piel, ¿no? Y lo que ayuda es mejorar el drenaje y evitar también las estenosis. Ahora también se puede hacer otras derivaciones como la de Mitrofanoff con el apéndice, ¿no? Cuando ya tienen unas vejigas con fallo en la musculatura o residuos postfuncionales muy elevados. Ahora también se puede ayudar al paciente si es que presenta vejiga hiperactiva con los anticolinérgicos, ya sea la oxibutinina o la penterodina, y si es que tiene vejiga de baja acomodación, como hemos visto en las diapositivas anteriores, donde la vejiga no permite un llenado adecuado de la orina, se realiza ampliaciones vesicales, ¿no? Ya sea con el intestino o aprovechando que el uretra se dilata, también se puede realizar la ampliación vesical ¿no? Como estamos viendo en la imagen que se utilizó el ureter para realizar la ampliación vesical. Ahora, el reflujo vesicoureteral la mayoría de veces tiende a desaparecer cuando se realiza la ablación valvular. Si es que persiste, hay que descartar una disfunción de la vejiga, ¿no? Si la función vesical es adecuada y el reflujo vesicoureteral produce infecciones urinarias o afecta a la función vesical, también es una indicación para hacer un tratamiento endoscópico o cirugía abierta de reimplante ureteral. Ahora, si es que tenemos un reflujo masivo, un riñón que es poco funcionante, ya se plantea la opción de nefroureterostomía, ¿no? Previo de repente hacerle una valoración adecuada de la función renal, ¿no? Con un radiorenograma. Y el ureter también tener en cuenta que puede servir para la ampliación vesical y estos niños también pueden enfocarse para trasplante renal, ¿no? Aquí vemos en la primera imagen la cisturetrografía, donde se ve un reflujo vesicoureteral de alto grado y que tras realizar la ablación igual sigue persistiendo, ¿no? En cuanto al pronóstico, se ha visto que hay un deterioro progresivo de la función renal, que es un problema sin solucionar y genera gran morbilidad para los pacientes. También se considera la válvula de uretra posterior la causa urológica más frecuente de insuficiencia renal terminal y por ende van a terminar en trasplante renal, ¿no? Bueno, eso era cuanto a lo que quería mostrarles de válvula uretra posterior. Gracias por su atención.